En 1892, a los 19 años, Francisco I. Madero regresa a Coahuila después de un largo viaje de estudios administrativos en París. El primer caudillo de la Revolución Mexicana no era un campesino ni un obrero. Era el acaudalado heredero de una de las familias más ricas del país. La hazaña de los Madero había empezado con el abuelo Evaristo, quien fundó la Compañía Nacional de Parras, originalmente dedicada a la vinicultura. Instaló fábricas de tejidos en Sonora, en la costa del Golfo de México y en Yucatán. Fundó el primer Banco de Nuevo León y explotó minas de cobre. Al inicio del siglo, según José Vasconcelos, el sol no se ponía en los dominios de los Madero. Del abuelo Evaristo, Francisco heredó su temple, inteligencia y creatividad. Recién llegado, introduce con gran éxito el cultivo del algodón americano en la laguna. Y años más tarde escribe un estudio sobre la utilización de las aguas del río Nazas que le vale una felicitación del presidente don Porfirio. Junto a su gran solvencia administrativa, había en él una vena humanitaria casi de redentor. Durante su estancia en París, más que el arte y la cultura, descubrió el espiritismo. Esta doctrina, basada en la supuesta existencia, las manifestaciones y enseñanzas de los espíritus, había nacido a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos y muy pronto se propagó en Francia y el resto del mundo. A diferencia de otros devotos, para Madero la importancia del espiritismo no residía en la posibilidad de mover objetos sin tocarlos o en las pinturas que cobraban vida. Él buscaba la conexión ética entre el espiritismo y los mandamientos cristianos. Para completar sus estudios, Madero pasa un año en la Universidad de California en Berkeley, donde perfecciona su inglés y estudia técnicas agrícolas. Pero una vez más, el conocimiento más importante para Francisco fue espiritual y moral. Había muchos académicos de la llamada escuela progresista, que buscaba humanizar el poder, aplicando a los problemas sociales los principios de la moralidad cristiana. El joven Madero también establece contacto con la teosofía de Annie Besant, una mezcla de ideas hindúes con influencias occidentales, y sintió que en todo esto había una conexión con las revelaciones que había recibido en París. A fines de 1893 regresa a México para hacerse cargo de una de las haciendas de la familia en San Pedro de las Colonias. Realiza trabajos de irrigación, abre una fábrica de jabón, una de hielo y un observatorio meteorológico. Y paralelamente empieza sus trabajos de caridad. Era una tradición en la familia, pero Francisco los lleva al extremo. Funda una especie de hotel de pobres donde ofrecía cama y comida. Sus obreros vivían en casas higiénicas, gozaban de altos salarios y exámenes médicos regulares. En 1896, Madero considera que su caridad es insuficiente y decide hacerse médico homeópata. Aquellos caminos vieron muchas veces a don Pancho visitar botiquín en mano las casas de sus peones, recetando pequeñas píldoras o magnetizando aguas curativas. Al despuntar el siglo XX, elige un nuevo y más amplio campo de combate: la acción política. Es indudable, escribiría tiempo después, que si todos los hombres de bien hicieran a un lado sus egoísmos y se mezclaran en los asuntos públicos, los pueblos estarían gobernados sabiamente. El golpe que sufre el Club Liberal, fundado por su amigo Camilo Arriaga en 1901, y la represión del gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, contra una manifestación política en 1903, lo llevan a un primer intento de liberación democrática en su propio municipio. Después de fracasar, no se desalienta. En 1904 escribe: «Es vergonzoso que el miedo, la más vil de las pasiones, nos haya degradado al nivel de los parias». En 1905, Madero apoya un candidato independiente para las elecciones estatales. Madero es ya un dinamo político. Ayuda a fundar 37 clubes políticos en el Estado, es presidente del Club Democrático Benito Juárez y financia el periódico El Demócrata.
En la Ciudad de México, el anciano presidente recibe las primeras noticias que nunca tomaría en serio sobre la supuesta chifladura política del joven Madero. A partir de entonces empieza a trazar con precisión matemática un plan para democratizar a México, de su hacienda a la política municipal, de ahí al ámbito estatal y finalmente al nacional. Apoyado en sus creencias espiritistas, Madero se siente predestinado y cada vez que se prepara un acontecimiento de importancia en cualquier parte del globo, supone que ciertos espíritus reencarnan en un gran número de personajes, a fin de llevarlo adelante, a fin de salvar a tal o cual pueblo del yugo, de la tiranía, del fanatismo y darle la libertad, que es el medio más poderoso para que los pueblos progresen. Él mismo creía ser uno de esos espíritus salvadores. He sido elegido por la providencia. No me arredra la pobreza, ni la prisión, ni la muerte. Creo que sirviendo a mi patria en las actuales condiciones, cumplo con un deber sagrado. Soy, ante todo, un demócrata convencido. Al llegar a la esfera de la política nacional, Madero no lanza un manifiesto, una proclama o un grito. Hace algo más insólito. Escribe un libro. Lo llamó La sucesión presidencial en 1910. Y estaba dedicado a los constitucionalistas de 1857. Una primera edición salió a la luz a principios de 1909 y se vendió como pan caliente. En el libro, Madero escribió que el mal mexicano era consecuencia natural del militarismo que asoló todo nuestro siglo XIX. Era el poder absoluto, el poder en manos de un solo hombre. El libro aportaba varios ejemplos históricos pertinentes sobre el poder absoluto, pero ninguno más efectivo que el del propio zar mexicano. Para Madero, el poder absoluto había inoculado en el mexicano la corrupción del ánimo, el desinterés por la vida pública, un desdén por la ley y una tendencia al disimulo, al cinismo, al miedo. Estamos durmiendo, profetizaba Madero, bajo la fresca pero dañosa sombra del árbol venenoso. No hay que engañarnos, vamos a un precipicio. Si don Porfirio tenía una idea fija, el poder, Madero tenía la suya, limitar el poder. Madero propone el remedio, restaurar las prácticas democráticas y la libertad política que iguala a los hombres ante la ley, volver a la Constitución de 1857. Para ello, había que organizar un partido liberal bajo el lema de libertad de sufragio, no reelección. Entre mayo de 1909, cuando funda el Club Antirreeleccionista, y noviembre de 1910, cuando estalla su revolución, Madero despliega la mayor enseñanza práctica de democracia ejercida por un individuo en la historia mexicana. Luego de lanzar el primer manifiesto del club, comienza una serie de 4 novedosas giras por el territorio nacional. En 1910 iremos año primero, comenzó la oposición de don Francisco y Madero. En su larga marcha, visita 22 de los 27 estados, funda clubes en cada ciudad, concreta alianzas y se detiene en los poblados más pequeños. En Culiacán declara: venimos a predicar la democracia. En Veracruz describe su ideal como una obra de recuperación. A los individuos sus derechos, a los municipios sus libertades, a los estados su autonomía. Hubo quien pensó que con Madero se acabarían los impuestos, los prefectos y hasta las autoridades. En abril de 1910 preside la convención del Partido Antirreeleccionista.